Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal, Un Café con Dios. Delicioso. Hoy en esta hora vamos a estar compartiendo un tema basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. Quizás usted ya lo haya escuchado o alguna ocasión, quizás se lo sepa de memoria, pero hoy nos queremos enfocar o me quiero enfocar en esta etapa de la vida espiritual de cada creyente, en la cual todos pasamos en algún punto de nuestra vida por esta etapa. El tema que le vamos a poner el día de hoy se llama ¿Cómo recuperar tu filo espiritual? Así es. ¿Cómo le podemos hacer para recuperar nuestro filo espiritual? Ahora se preguntará, ¿a poco se pierde el filo espiritual? Pues déjeme le digo que sí. El filo espiritual se pierde. ¿Y de qué manera? De igual manera como un hacha. Entonces vamos a entrar en materia. Si tiene su Biblia ahí con usted, lo invito a que la abra, y si no, pues más adelante puede usted pausar el video e ir a las escrituras que vamos a tocar el día de hoy, para que usted aprenda, si usted tiene el interés y el deseo de recuperar su filo espiritual. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Dice de la siguiente manera: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Bueno, la palabra de Dios hoy nos habla en este versículo que si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Si en alguna ocasión usted ha visto algún leñador o le ha tocado cortar un árbol con alguna hacha, hoy en día se utilizan sierras de gasolina, ¿verdad? Usted le echa gasolina y la prende y va y rápido corta un árbol, pero la analogía que Dios nos quiere enseñar en este tiempo, con esta palabra, con este pasaje, es de que necesitamos un tiempo para sacarle filo a nuestra hacha. Por ejemplo, si usted tiene una hacha nuevecita, bien afiladita, y va y corta un árbol, rápido lo va a cortar. Pero poco a poco, conforme usted la va utilizando, el filo de la hacha se va desgastando. Igual sucede con un cuchillo. Usted tiene un cuchillo para cortar verduras o cortar carne, y usted lo comienza a utilizar nuevecito, bien afiladito, y corta como si fuera cuchillo en mantequilla. Pero poco a poco, mientras más usted lo va utilizando, el cuchillo va perdiendo su filo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que tomarse un tiempo y hay que sacar una lima y empezar a afilar. Entonces, ¿cuál es nuestra lima espiritual? La palabra de Dios, la oración, la meditación, el clamor, la adoración a Dios. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros poco a poco a ir recuperando el filo espiritual de nuestra vida espiritual. ¿Y cómo así? Es porque en muchos cristianos, o si no es que en todos, o la mayoría, cada cristiano sufre esa etapa de su vida donde el filo espiritual se va desgastando. Por ejemplo, en un comienzo, todo cristiano tiene ese fervor por servir a Dios, ese espíritu fervoroso, servicial, que siempre quiere estar sirviendo a Dios, no se cansa. Le piden un favor y ahí está presente. Hermano o hermana, ¿puede hacer esto? ¿Nos puede ayudar acá? ¿Se puede encargar de esta situación? Por supuesto que sí, con mucho gusto. El hermano está sirviendo, está ayudando, está apoyando la obra de Dios. Y eso es bueno. Pero como seres humanos llega un tiempo donde nos cansamos, aunque amamos a Dios. Pero a todos nos pasa, llega un desgaste, llega un cansancio. Y eso quiere decir, esos son síntomas donde poco a poco nuestro filo espiritual se va desgastando. ¿Y qué sucede? Aquí dice la analogía que cuando se embota el hacha, el hierro, hay que aplicar más fuerza. Entonces, cuando nosotros vamos perdiendo el filo espiritual, eso es lo que nos sucede. Hay que hacerlo con más esfuerzo. Ya no es lo mismo como antes. Está el gozo, pero poco a poco nos va costando más asistir a la iglesia o servir en las cosas del Señor. Ahora, la siguiente parte de ese versículo dice: pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ahora, si usted es un líder, un maestro, un pastor, sabiduría quiere decir aplicar lo que se conoce, practicar lo que ya uno conoce o lo que ya uno sabe. ¿Y para qué sirve? Aquí nos dice la palabra que sirve para dirigir. Muchas de las veces hemos completado ciertos cursos, digamos, académicos, escolares o educativos,
y creemos que ya terminamos nuestro nivel de aprendizaje, nuestro nivel de educación. Por ejemplo, si vamos a un instituto bíblico, cursamos los primeros 3 años y decimos, bueno, ya terminamos. Algunas personas continúan estudiando y terminan una maestría o un doctorado en teología o en Biblia. Llegan y terminan, y muchas de las veces ahí terminan su preparación y su educación. Y creen que con eso es suficiente, pero va a llegar el día, va a llegar el tiempo donde todo lo que aprendieron hasta allí se les va a terminar, se les van a ir acabando los recursos para enseñar a su pueblo, para dirigir a su iglesia, para dirigir su propia vida espiritual, inclusive cualquier cristiano, pastores, líderes, maestros, músicos o miembros, cualquiera. Se nos van acabando los recursos. ¿Y qué sucede? Que nos va a costar más trabajo. Por ejemplo, si el maestro de alguna escuela dominical o de algún grupo de liderazgo deja de prepararse, va a llegar un tiempo donde le va a costar más trabajo preparar una lección. Si algún pastor deja de prepararse también, va a llegar el tiempo donde le va a costar más trabajo preparar su sermón y predicar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo podemos recuperar ese filo espiritual? Ese filo espiritual tenemos que recuperarlo a través de pasar tiempo con el Señor y a través de reconocer algunas cosas en las cuales vamos a tomar hoy a través de la Escritura para que nosotros podamos ir aprendiendo poco a poco cómo recuperar el filo espiritual. Yo les pudiera decir qué hacer rápido, cómo hacerlo rápido, pero viajemos a través de la Escritura y dejemos que la Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo, nos enseñe algunas cosas que nos pueden servir para recuperar nuestro filo espiritual. Primero, una de las cosas es que antes uno escuchaba la voz de Dios, o escuchabas que el Espíritu Santo te hacía hacer ciertas cosas, y poco a poco como que has ido perdiendo o hemos ido perdiendo esa atención que antes teníamos a las cosas de Dios. Y para entrar más en detalle, vamos a leer algunas otras escrituras. Acompáñenme al Evangelio de según San Mateo, capítulo 13, versículos 15 y 16. Veamos lo que Jesucristo dice. Jesucristo tocó este tema también. Mateo 13, versículos del 14 y 15, perdón. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Jesucristo tocó este pensamiento o este tema. ¿Por qué razón? Porque llega un momento donde escuchamos pero no entendemos. Vamos a la iglesia pero no prestamos atención. Estamos en la iglesia pero es como si no hubiéramos ido, porque salimos sin palabras, salimos sin sentir la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todo el lugar, pero a lo que me refiero es que cuando uno va a la iglesia y va con ese corazón dispuesto a entender, a recibir un consejo de parte de Dios a través del ministro que está impartiendo la palabra, el poder darle esa adoración genuina a Dios, eso es a lo que se refiere el Señor, que ya escuchamos la palabra y ya nos pesa, ya no la recibimos con ese gozo, ya no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos perdido ese interés, nuestro filo espiritual se ha ido desgastando y queremos ya inclusive hasta retirarnos de ser parte de las cosas del Señor. Vamos a leer otro pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 5, otro pasaje que es un poquito también conocido. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, hay muchas cosas que explicar y que hacer a través de la palabra de Dios sirviéndole al Señor. Hay mucha riqueza espiritual y mucha enseñanza rica en sabia, si se le puede decir de esa manera, a la Escritura, pero nos hemos hecho tardos para oír. Este pequeño pensamiento que hoy quiero compartir, ya lo sabemos, pero simplemente es un recordatorio. ¿Por qué? Porque es necesario recordar las cosas del Señor constantemente, utilizar el método de pedagogía o de repetición
para que estemos constantemente en las cosas del Señor, porque de lo contrario se nos olvida y nos apartamos y nos enfocamos a hacer otras cosas, las cuales nos van desviando de las cosas del Señor y nos acostumbramos a no estar en las cosas de Dios o sirviéndole al Señor. Y para eso, para entrar más en detalle, vamos a estudiar un poquito el pasaje de Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Es una historia donde Eliseo se lleva a un grupo de profetas, donde ellos están en un lugar, pero el lugar se hace pequeño a causa de la multitud de personas y ellos tienen que ir a buscar madera para expandir un lugar donde ellos puedan estar cómodos, confortables para poder seguir trabajando o sirviéndole al Señor. Así que vaya conmigo, si tiene la oportunidad, al libro del Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Le voy a dar lectura y después vamos a ir paso a paso explicando lo que el Señor tiene aquí para nosotros de cómo recuperar ese filo espiritual. Amén. Dice así la palabra de Dios. Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, del 1 en adelante. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo, y extendió la mano y lo tomó. Y él extendió la mano y lo tomó. Bueno, esta historia se encuentra en el Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, y es una historia muy, muy bonita, muy conocida, donde hay un milagro de parte del Señor también aquí. Entonces, ¿cómo recuperar el filo espiritual? En este caso, al principio en Eclesiastés 10:10, ya nos dimos cuenta de que Dios usa una analogía o una comparación de una hacha o algo afilado y que poco a poco se va desgastando conforme se va utilizando. Igual manera, nuestra vida espiritual se va desgastando conforme vamos viviendo la vida y sirviéndole al Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a veces nosotros mismos pues nos cansamos y nos empezamos a alejar de Dios y no nos damos cuenta hasta que ya estamos muy alejados de Dios o muy achatados o muy con el filo desgastado. Y en este caso vamos a ver cómo esta persona, este siervo de Eliseo, pierde una hacha y la recupera. Entonces vamos a ir parte por parte. Primero en el versículo 1 dice que estaban en un lugar y que los que moraban ahí con Eliseo estaban en un lugar muy estrecho, muy angosto, muy pequeño. Entonces había un problema y había que solucionarlo. Entonces les ocurrió ir a buscar más madera para poder expandir el lugar. Del versículo 2 dice: Vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Entonces, también esto es algo colectivo. Nos damos cuenta que hay un grupo de personas que quieren ir para allá, pero no solamente va uno y hace todo el trabajo, sino que es un trabajo colectivo. Y a veces tenemos que rodearnos de personas que tienen quizás ese espíritu encendido y que nos puedan contagiar también a nosotros para poder nosotros ser parte de ese proyecto, de ese trabajo en el reino de Dios. Entonces, de esa manera nosotros poco a poco podemos irnos metiendo en las cosas espirituales para ir recuperando nuestro filo, para ir recuperando nuestro, ¿cómo le puedo decir? Nuestro anhelo de estar en las cosas de Dios más y más constantes. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, hermanos, son para siempre. Esas no dejan de existir. Nos vamos a morir de esta tierra y las cosas de Dios van a permanecer. Entonces, sigamos adelante. Y luego dice en el versículo 3, y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Verso 4, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y donde quiero llegar es al versículo 5 en adelante, donde dice: Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó
diciendo, Señor mío, era prestada. Aquí tenemos una situación donde uno de las personas que habían ido a cortar árboles estaba cortando un árbol y mientras lo hacía se le cayó el hacha. Hay algunas versiones que muestran o mencionan que solamente se le cayó el hierro del hacha de donde corta y él se quedó con el palo, con el mango, pues, de la hacha, ¿no? Y una de las maneras es por la cual este hombre, ¿verdad? Vamos a utilizar esta analogía, por la cual perdemos el filo o el hierro, en este caso, es por falta de mantenimiento. Muchas de las veces hemos aprendido ciertas cosas de la palabra de Dios, hemos estudiado, hemos ido a discipulados, a clases bíblicas, hemos estado en el cristianismo por mucho tiempo y nos confiamos, entonces dejamos de darle ese mantenimiento a nuestra vida espiritual, comenzamos a alejarnos de la oración personal, quizás hagamos oración colectiva dentro de un grupo en la iglesia, pero no es lo mismo que tú participes y te den la oportunidad a ti de orar, a que tú tengas esa relación íntima todavía con el Señor y sigas tú orando y construyendo tu relación personal con Dios y manteniendo tu vida espiritual bien afiladita con Dios. Una relación bien, ¿cómo le diré? Bien unida con el Señor en oración. Entonces, una manera es que le descuidamos nuestra vida y no le damos el mantenimiento espiritual que necesitamos. Entonces, ¿qué sucede? Si este muchacho pierde el hierro de la hacha y comienza a pegarle con el palo, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos árboles ustedes creen que él puede cortar? Me imagino que ninguno. No podrá cortar ningún árbol. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánto progreso hará esta persona? Ninguno. Solamente se va a cansar. ¿Y qué sucede con nuestras vidas si descuidamos nuestra vida espiritual también? Y nuestro filo no lo empezamos a moldear para que nuestra vida espiritual comience a afilarse conforme las cosas de Dios. Si nosotros utilizamos este pasaje, entonces nuestra vida comienza a ser como un simple palo, sin filo, sin efecto, sin progreso. Y si no hay progreso, no podemos avanzar, no podemos expandirnos, no podemos crecer, no nos podemos desarrollar. Nos vamos a quedar en el mismo lugar y cansados y frustrados. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre se da cuenta que se cae, pierde su filo, su hierro, y ¿por qué exclama? Dice, Señor mío, era prestada. ¿Por qué exclama? Él exclama porque en ese tiempo el hierro era una herramienta o una hacha, era una herramienta muy valiosa en ese tiempo, no era tan fácil conseguirla. Entonces él se da cuenta que se ha metido en un problema, pero hace algo bien interesante que a veces nosotros tenemos que hacer. Y una de las cosas es que necesitamos reconocer al maestro. Este hombre perdió el filo de su hacha. Perdió su hacha, se le cayó, dejó de hacer progreso, dejó de estar metido en el trabajo, dejó de avanzar. Y muchas de las veces nosotros dejamos de avanzar en las cosas de Dios. Sí vamos a la iglesia y hacemos acto de presencia, pero ya no estamos prosperando, ya no estamos progresando, ya no estamos ayudando a expandir el reino del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro filo lo hemos perdido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo recuperaremos ese filo espiritual? Reconociendo al Maestro, acercándonos al Maestro. Si en este pasaje, hasta ahorita donde vamos, tú te has identificado que con lo que he estado comentando, quizás tú has perdido tu filo y antes eras muy, muy extrovertido, muy trabajador en las cosas de Dios y poco a poco te has ido apartando de las cosas de Dios. Yo te animo que reconozcas al Maestro. ¿Por qué? Porque Él pudo haber ido a otra persona, pero no fue a otra persona. Y muchas de las veces nosotros vamos a diferentes personas queriendo encontrar cierta solución. Pero en este caso, la palabra de Dios nos enseña que Él reconoce al profeta de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios en ese momento era la boca de Dios. Si tú querías saber algo de parte de Dios, tenías que ir al profeta de Dios en ese tiempo.
Ahora, gracias a Dios, tenemos a Jesucristo, tenemos acceso libre para acercarnos al trono de la gracia en cualquier momento que nos encontremos, ya sea financiero, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea espiritual. El Señor está allí para ayudarnos a nosotros. Lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer al Maestro, reconocer a Jesús, que necesitamos su ayuda, porque Él es el único que nos va a poder ayudar a recuperar este filo espiritual. Entonces este hombre perdió su hacha, perdió su filo y fue y buscó al maestro, fue y buscó al profeta, fue y buscó al representante de Dios en ese momento. Ahora nosotros tenemos a Jesús. Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas o todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa es una garantía que Él nos dio. No lo podemos ver, pero orándole a Él, creyendo en Él por fe, el Señor nos responde, nos suple nuestra necesidad y nos ayuda a seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que dice? Más adelante dice, aconteció, dice, que se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Otra de las cosas que hay que tomar es responsabilidad. Porque él pudo haberle echado la culpa al que se la prestó. No, es que el que me la prestó no le dio buen mantenimiento y que yo no se la voy a pagar y empezar a hacer un teatro. Pero él toma la responsabilidad y dice, era prestada. Entonces él va al maestro, él va a su profeta y el profeta va y le ayuda. Entonces, cuando nosotros tomamos responsabilidad, ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es no ser negligente ni descuidado. Sacar ese tiempo que yo necesito para pasar con el Señor. Evitar las distracciones del mundo, porque quizás hoy en día nos hemos alejado de Dios por nuestra negligencia. Quizás vemos mucha televisión, muchas novelas, mucho fútbol, muchas redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, como le quieran llamar. Mucho trabajo también puede ser causa de que nuestro filo espiritual se vaya desgastando y no le demos el mantenimiento apropiado para seguir sirviendo eficientemente en el reino de Dios. Entonces, nos damos cuenta de que este hombre, o la palabra de Dios nos muestra de que, así como él fue responsable de esta hacha y de reconocer a su maestro, nosotros también necesitamos ser responsables de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque a veces le echamos la culpa a algunos hermanos que no nos saludan o que los pastores no nos llaman, o que a veces nos levantamos con el pie izquierdo y alguien nos hizo una mala cara y nosotros nos empezamos a retirar. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a culpar a otros y no tomamos nuestra responsabilidad. Si tú tienes un teléfono, puedes descargar una Biblia y empezar allí. Puedes escuchar sermones, puedes escuchar prédicas, pero lo más importante, puedes escuchar muchas prédicas bonitas y buenas, profundas, y no sé si este pensamiento te vaya a ayudar, que yo espero que sí, que con ese propósito lo hago, de dar herramientas y ponerlas allí al alcance de todo el mundo para que puedan ellos aprender y crecer. Entonces, la responsabilidad tuya y mía es sacar ese tiempo y empezar a estudiar la palabra de Dios, conocer qué Dios tiene para mí, qué Dios tiene para ti. Dios tiene un proyecto para tu vida y para mi vida, pero a veces no somos eficientes porque nos hemos alejado de Dios. Nuestra vida espiritual no está afilada como antes. Ahora nos cuesta más trabajo servirle a Dios o inclusive nos cuesta más trabajo llegar a la iglesia y dejamos de ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Antes tú eras un instrumento muy útil en las manos de Dios. Eres valioso por la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Somos valiosos porque hemos adquirido un precio muy alto por lo que Él hizo, no por algo que hagamos tú y yo. Pero después de estar en las manos de Dios sirviendo constantemente, nos hemos alejado y hemos dejado de ser esos instrumentos en las manos de Dios. Y si ese eres tú, yo te animo a que recapacites y reconsideres volver a sacar ese tiempo, afilar tu vida espiritual, ponerte a cuentas con Dios y ponerte en las manos de Dios para que seas una herramienta útil y eficaz en las manos de Dios. Vamos a seguir leyendo porque el tiempo está avanzando. Y dice la palabra del Señor, dice el versículo 6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Dice que esta persona que perdió su hierro o su hacha o su filo, sabía dónde se le había caído. Yo te quiero invitar en esta hora que medites
cómo está tu vida espiritual. ¿Cómo estás con el Señor? Porque estas herramientas son de cómo recuperar tu filo. Si tú eres honesto, u honesta, tú sabes dónde comenzaste a perder tu filo. ¿En qué momento de tu vida comenzaste a alejarte de las cosas de Dios? Y como vuelvo y te repito, todavía quizás estés yendo a la iglesia. Quizás tú sabes que hay un Dios poderoso, quizás tú sabes lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero te has ido alejando del Señor. Y antes tú eras una persona que estabas como un soldado en las cosas, en las líneas de enfrente para la batalla, para servir, para ayudar, para traer al necesitado a los pies de Cristo. Pero en estos momentos tu vida ha perdido ese deseo de agradar a Dios, de ese fervor. Quizás está en tu mente, pero no lo llevas a cumplimiento. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual no tiene filo. Ha perdido ese filo, ha perdido ese deseo, ha perdido esa pasión de agradar al Maestro. Entonces, aquí nos damos cuenta que esta persona sabía dónde perdió ese filo de su hacha. Tú eres la única persona que sabes dónde comenzaste a descuidar tu vida espiritual. Entonces, sé honesto y pídele perdón al Señor en esta hora y ponte a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te quiere utilizar. Dios está esperando que tú reconozcas al Maestro y que te acerques y que tomes responsabilidad como buen soldado de Jesucristo y digas, de hoy en adelante voy a comenzar a servir al Maestro. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 6 dice, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces él cortó él un palo y lo echó allí. Y la pregunta aquí es, ¿por qué es que él cortó un palo? ¿Por qué él no se metió a nadar? Quizás el agua estaba muy profunda, yo no lo sé. Pero, ¿por qué? ¿Qué coincidencia hay aquí o qué misterio hay aquí donde un palo haga flotar un hierro? Es algo ilógico. Pero a lo que voy aquí es el milagro que les había contado hace rato, que había un milagro en esta historia. Y si es posible hasta dos, o los que usted quiera encontrar. Pero este es un milagro claro que no podemos pasar por alto. Donde echan un palo y flota el hierro. Es algo ilógico. Pero para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿por qué hay un palo? ¿A qué se relaciona un palo? Porque un simple palo fue suficiente para que actuara el poder de Dios y hiciera flotar ese hierro. Ahora, la cruz de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es suficiente para ayudarte a ti y a mí en cualquier necesidad, cualquier problema que tengamos y para perdonarnos todos nuestros pecados. La sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario nos limpia, tiene ese poder de limpiarnos y de perdonar nuestros pecados, de hacer borrón y cuenta nueva, de darnos un nuevo comenzar. Ahora, este milagro tiene otro efecto también, el efecto donde respalda al profeta Eliseo como su siervo y representante aquí en la tierra y también incrementa la fe de las personas que estaban allí. Entonces a veces nuestra fe está bien achatada, no tiene filo. Ya no creemos en Dios. Bueno, sí creemos en Dios, pero nuestra fe no ejerce o no practica lo que decimos creer. Entonces nos damos cuenta de que hubo un milagro aquí. Ahora, ¿cómo ocurrió ese milagro? Primero, esta persona reconoció su error, reconoció su responsabilidad y reconoció al maestro. Hubo la parte de este hombre y luego viene la parte de Dios. Entonces, ¿cómo podemos recuperar ese filo espiritual que hemos perdido? Poniendo de nuestra parte, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, arrepintiéndonos, tomando responsabilidad, creerle a Él. Entonces, nosotros hacemos nuestra parte y Dios va a hacer su parte. Dios está ahí esperando que nosotros le pidamos perdón y que nos ayude a recuperar ese filo espiritual, el cual antes nosotros teníamos para servirle. Entonces, antes tú enseñabas y has dejado de enseñar. Antes tú predicabas y has dejado de predicar. Antes tú reunías personas para ir a evangelizar, pero hoy en día te has alejado de las cosas de Dios y ya no te importa. Inclusive antes, sin que nadie fuera, tú solito o solita ibas y traías personas a los pies de Cristo. Pero algo pasó en tu vida, un descuido, negligencia personal, quizás mucha atención puesta en los hombres o en las personas y te hicieron que tu filo se achatara. Y de esa manera te fuiste alejando del servicio al Señor. Y en este pensamiento yo te quiero animar a que seas tú
la persona que toma esa responsabilidad y esa iniciativa para poder recuperar su filo y ponerse en las manos de Dios a trabajar, a servir en el reino de Dios colectivamente, aprender más, porque ya leíamos en Eclesiastés 10:10 que la sabiduría sirve para dirigir. Mientras más sepamos, no nos vamos a jactar ni a gloriar nosotros, sino que la información o el conocimiento nos va a ayudar para dirigir a otras personas. Eso nunca se va a dejar de aprender. Si usted deja de aprender, usted deja de crecer. Pero yo lo animo y lo invito a que no deje de aprender, sino que se siga preparando más, porque mientras usted más se prepara, Dios más lo utiliza. Mientras más afilado mientras más afilado usted esté, más progreso va a hacer. Pero hay que sacar ese tiempo para afilarnos nosotros. Entonces ocurre ese milagro y en el versículo 7, ya para ir terminando aquí, dice, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Entonces la responsabilidad es tuya y mía, que no perdamos ese filo. Dios está dispuesto a ayudarnos para salir adelante y para seguir adelante y seguir avanzando. Pero tenemos que agarrar cierta responsabilidad, tú y yo, para que nuestra vida espiritual se mantenga afilada, útil siempre, para que cuando Dios nos necesite, estar ahí dispuestos como un buen soldado de Jesucristo. Espero que este pensamiento les haya servido. Les quiero dar gracias por escucharlo. Espero que lo pongan en práctica, que lo atesoren y que lo aprendan y lo compartan con otros también, porque, ¿cómo les diré? Hay personas que tienen años en el Evangelio y quizás su hacha hasta está nuevecita, nunca la han utilizado. Quizás hay personas que tienen años en el Evangelio y su hacha está bien desafilada por tanto trabajo. Es tiempo de que nosotros saquemos ese filo a nuestra hacha y podamos ser ese relevo para aquellos otros hermanos que tienen su hacha ya achatada, sin filo, desgastada y cansada, para que ellos puedan agarrar ese tiempo y afilar su hacha también. Y que nosotros seamos también esos instrumentos en las manos de Dios para enseñar a otras personas. En las manos de Dios no hay límite de aprendizaje, no hay límite de enseñanzas. En las manos de Dios podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos estar nosotros dispuestos y tomar nuestra responsabilidad y dejar las cosas que nos distraen de Dios por las cosas que son importantes para Dios. ¿Por qué nos enfocamos mucho en Dios? Porque Él nos amó primero. Y como consecuencia, creo que es justo que nosotros en lo poquito que podamos hacer, lo hagamos para la gloria de Dios y para alcanzar a otras personas que no han venido a los pies de Cristo. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Gracias por escuchar este pensamiento. Compártelo, suscríbete a mi canal si no te has suscrito y expandamos el reino de Dios. Sigamos sembrando la semilla en todos lados. Saludos, Dios me los bendiga y hasta la próxima.